Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Gracias, Arcángel Raciel, por recibirme. Gracias. Gracias, Angélica. Vamos a seguir con el estudio de estas razas humanas para seguir sorprendiendo a más de uno con esta información tan bonita y tan hermosa. Después de la llegada de los metaloides, Angélica, al mundo, al universo, en realidad, no solamente al mundo, porque recordamos que las personas cuando se reencarnan no únicamente forman parte de este mundo, de este planeta Tierra, sino también forman parte de las diferentes capas que conforman el universo y la galaxia entera. Las diferentes capas, por diferentes capas me refiero a las distintas dimensiones. Entonces, cuando Dios crea un grupo de almas nuevas, entonces está creando un todo, no solamente su parte física, sino sobre todo su parte energética. Ustedes son más parte energética que parte física. Su parte física equivale a una milésima cosita de nada, y la parte energética ocupa un espacio mucho mayor, casi el 99.9%. Ustedes son energía, es verdad, Angélica, ustedes son más energía que otra cosa. No son casi ese cuerpo físico, ese cuerpo físico que ustedes toman, que ustedes utilizan como instrumento para vehicularse y para llevar a cabo y llevar a bien su vida en la tierra. Es simplemente eso, es un estuche físico que no representa mucho, pero desde luego que es muy valioso y muy hermoso porque es creado por Dios, Angélica, de forma perfecta para que los humanos puedan llevar a bien sus actividades y sus aprendizajes. Habiendo dicho esto, las almas que se reencarnaron ahora en otro periodo fueron un grupo de almas, Angélica. En este periodo del Neolítico, me está diciendo, en el periodo del que ustedes conocen como Neolítico, en donde se llevaron a cabo descubrimientos más especializados en la medicina. Y no es que antes no existieran los tratamientos médicos, no es que antes no existiera la medicina. Desde luego, la medicina ha existido siempre, los remedios a base de herbolaria y a base de acupuntura y digitopuntura y imposición de manos, por humificación y fumigación también, y todas estas técnicas naturales han existido desde siempre, pero es en esta época que ustedes han llamado el Neolítico, en la que se lleva a cabo este cúmulo de técnicas que ahora se desarrollan en un lugar bien preciso y que se ha de llamar laboratorios. En estos que ahora se llaman laboratorios, ya no sucede esta mezcla de plantas alquimistas, ya no sucede en los jardines o ya no sucede en alguna bóveda secreta o en una cocina, generalmente, que así era, estas preparaciones así como las que tú haces, Angélica, de tisanas y de decocciones y de tinturas y de fumigaciones y de todas estas cosas que se utilizaban y se realizaban en las cocinas o en los sótanos también, en los patios, en los jardines, en el espacio que hubiera libre y disponible. Ahí se hacía un poco más o menos rápido, por aquí por allá, un ingrediente y una planta más. Esto ahora tenía un nombre y ese nombre se le conoce como farmacia, como industria farmacéutica. En ese momento precisamente no le llamaban precisamente industria farmacéutica, pero eso es lo que es, Angélica. Ahí fue cuando se inició este gran emporio que
había nacido como una idea más o menos pulcra, más o menos para ayudar realmente, pero que después se fue descomponiendo poco a poco y ahora ya está completamente corrupta. Es una industria muy corrupta, Angélica. En este periodo que se decidió que era muy importante tener una conglomeración de personas que estuvieran altamente capacitadas y que hubieran aprendido las técnicas para curar a las personas, que se encontraran este grupo de personas que se encontraran juntas, trabajando en equipo, utilizando los diferentes métodos y técnicas que existían y que se conocían en ese momento, pero que ahora se estuvieran desarrollando en un solo lugar, en una célula. Los dirigentes religiosos y también del Estado en aquellas épocas se dieron cuenta de la importancia que representaba el tener la mano completa, tener la mano completa en el rubro de la salud. La salud era algo muy importante, sigue siéndolo, pero en ese momento mucho más importante. Las personas se dieron cuenta que era algo con lo que podían fácilmente manipular a los demás, fácilmente obtener sus silencios también, fácilmente intercambiar salud contra algo. Ellos tenían las recetas y las pócimas y entonces los intercambiaban contra cosas, contra objetos de valor. Y pronto se dieron cuenta que esto podía ser un negocio muy lucrativo, Angélica. Te estoy hablando de todo este periodo para que tú comprendas por qué después nosotros, Dios y nosotros, decidimos en conjunto, el mundo celestial, enviar a este grupo de almas perfectas y de almas maravillosas y dotadas de grandes conocimientos en medicina y en grandes conocimientos en herbolaria. Así es, Angélica. En el inicio de los tiempos ya existían estos dones ya se encontraban dentro de los pleyadianos también, y también se encontraban dentro de la primera raza humana, que son los interestelares. Habían ya personas que contaban con estos dones de alguna u otra manera, pero fue sin duda en este periodo del Neolítico cuando nosotros decidimos mandar a esta otra raza humana, que eran seres, que son seres todavía, con una especialidad 100% curativa, con una visión y respondiendo a una necesidad de 100% curar a las personas. Ese era su don. Ese es y sigue siendo. Y ese grupo de raza humana que decidimos enviar respondía y responde todavía al nombre de Samayanos. ¿Qué significa? ¿Qué es eso de Samayanos, Arcángel Raciel? Otra palabra que yo nunca había escuchado tampoco. Samayanos, Angélica. Los samayanos, exactamente así como tú lo estás diciendo, son almas, Angélica, que tienen altas especialidades curativas. Exactamente, Angélica, que tienen energías especiales que fueron dotados especialmente para recrear, para crear, para hacer formulaciones a base de plantas, para curar con las manos, con la imposición de manos, con la acumulación de energía, para curar de diferentes maneras, pero siempre utilizando la energía tanto cósmica como la energía terrestre.
Los samayanos se reencarnaron en este periodo precisamente para contrarrestar el peso que estaban estableciendo los grupos de laboratorios, los grupos farmacéuticos, que ya en ese momento podemos llamarlo ya como grupos farmacéuticos, que querían realizar o apoderarse de este emporio de la salud y dominar completamente. Así que nosotros, Dios, con el grupo celestial, decide crear estas almas altamente sabias, de estos conocedoras de estas técnicas de sanidad. ¿Y cuál era el motivo y cuál era la razón? Pues la única razón y el simple motivo de que estas personas podían tener conocimientos extremadamente avanzados para su época, extremadamente visionarios, porque desde luego que nosotros habíamos puesto en ellos estos conocimientos, Dios mismo, y las personas que estaban en los puestos dirigentes en esas épocas, en los grupos de laboratorios y en los grupos de alquimistas de altos rangos, pues fácilmente se podían ver desplazados por estos nuevas almas samayanos que se reencarnaron con demasiado bagaje en conocimientos de sanidad, de real sanidad, de real sanidad angélica. Y en esta época, desde luego, no todo fue paz y felicidad, no todo fue alegría y enjundia, como ya ha sucedido en otras épocas, Angélica. Las personas nacen con su libre albedrío y los samayanos nacieron también con el libre albedrío que caracteriza a la creación divina, a la mayor parte de la creación divina. Y estos samayanos, algunos de ellos, llevaron a bien su don, el objetivo y los objetivos de su reencarnación, curaron a las personas, formaron grupos, sintieron ese llamado profundo por querer ayudar a los demás y lo hicieron de formas milagrosas y de formas hermosas. Angélica. Y por otro lado, estaban aquellas personas, los samayanos también, que también habían sido creados por Dios en el mismo tiempo, en el mismo periodo, pero que sintieron un llamado más fuerte por el lado monetario, por el lado del negocio, por el lado pecuniario. Y es así como algunos de ellos fueron atrapados por así decirlo, no, nadie es completamente atrapado, en realidad eran susceptibles y cayeron pronto, por así decirlo. Fueron rápidamente manipulables o fácilmente manipulables por las personas que estaban en los puestos dirigentes en esas épocas. Les dieron a cambio grandes riquezas, a cambio de permanecer con ellos en sus dominios, en sus poderíos, en sus casas, en sus negocios, a cambio de su sabiduría y de sus aprendizajes para poner en práctica esos conocimientos innatos que ellos tenían, pero para malas prácticas, Angélica. Y desafortunadamente esto sigue sucediendo. Esas malas prácticas quedaron bien instauradas y quedaron bien establecidas en ese momento, y los samayanos se expandieron cada vez más y fueron más y más conocidos y más queridos, así como lo vimos en la raza humana anterior, que eran los metaloides, en la época en la que se reencarnaron y cuando crecieron y pudieron ya explotar sus dones. Eran invenciones extraordinarias las que ellos hacían con los metales, y así lo mismo con los samayanos sucedió lo mismo. Ellos tenían grandes visiones y grandes descubrimientos médicos y para sanidad de las personas, pero así también pudieron hacer manipulaciones médicas
para, al contrario, no sanar a las personas, sino enfermarlas más. Y desde ese momento, Angélica, desde ese momento existe esta especie de lucha que tenemos nosotros aquí en el mundo celestial y Dios con el mundo de la falsa medicina, el mundo de la falsa medicina, Angélica. Nuestros samayanos se dejaron deslumbrar por las grandes riquezas que les fueron prometidas, por las grandes riquezas que se les dieron, se dejaron deslumbrar por tanta abundancia material, tanta abundancia económica, a cambio de revelar sus más profundos secretos, sus más profundos aprendizajes y ponerlos en manos de la baja vibración, para que la baja vibración pudiera desarrollar sistemas de no sanidad, sino lo contrario. Y esta industria farmacéutica que se encuentra en la no sanidad, que se encuentra practicando la enfermedad en realidad y no la sanidad, sigue operando con las mismas artimañas que operó en el periodo neolítico y hasta ahora actualmente. Ya son muchos años, muchísimos años, los que han pasado, Angélica, desde la creación de estas almas de los samayanos y hasta ahora. Esto lo termino de esta forma, pero no porque quiero que termine de una forma triste. Es algo muy hermoso. No solamente existieron aquellos samayanos que decidieron darse, por así decirlo, a este grupo de personas de baja vibración y que trabajaron y que siguen trabajando, muchos de ellos para esta orden, para este grupo de personas de baja vibración. Ahí están los otros grupos de samayanos que decidieron ayudar a la gente como ellos podían, con sus conocimientos curativos que seguían siendo espectaculares y que la gente podía quedarse boquiabierta por tanta especialización, por tanta magia que ocurría cuando ellos se encontraban ahí. Tú estás pensando, Angélica, en el caso de la curandera Pachita. La curandera Pachita, en realidad, exactamente, Angélica, la curandera Pachita, ella es también un medium, Angélica, como tú. Es un medium, pero es otra forma de ser medium. Existen diferentes tipos de medium. Es el medium que puede hablar como tú lo haces, otros mediums que pueden escribir, otros que pueden sentir, otros tienen visiones, Angélica, y algunos otros tienen actos, realizan actos, porque es Dios mismo que está realizándolo a través de ellos. Es el caso de Pachita, y Pachita precisamente, el alma de Pachita, que desde luego ese es su nombre humano, Pachita con su nombre humano, el alma de ella también fue creado, Angélica, en ese preciso momento con los samayanos. Ella es un alma que sana de esa manera. Su cuerpo es un vehículo para poder desarrollar las más complejas intervenciones quirúrgicas, las más complejas sanidades, y ella es una muestra de esta magnificencia de los almas de los samayanos, Angélica, que aún se encuentran reencarnados, todavía se encuentran por ahí. Tú ya has conocido a varios de ellos, Angélica. Varios de ellos tienen poderes muy fuertes que hasta incluso ellos mismos ignoran en esta vida. No se han dado cuenta, no han querido darse cuenta de la magnificencia que tienen entre sus manos, de los poderes curativos que ellos tienen y que están a la punta de todo. Hay otros que sí se han dado cuenta, que han seguido en el camino de la alta vibración, y otros tantos siguen perdidos en el camino de la baja vibración desde hace muchos años, Angélica. Esta es la historia
de esta otra raza humana que se llamó los Amayanos y que Angélica vamos a dejar hasta este momento aquí porque ya se ha definido quiénes son y por qué fueron hechas esas almas, por qué fueron realizadas por Dios con tanto amor, en donde se encuentran, qué están haciendo y a qué se dedican. Y aquí vamos a dejar esta sesión, Angélica. Continuaremos próximamente con otra raza humana y así iremos explicando también al mismo tiempo la verdadera historia de esta tierra, Angélica. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, Angélica, por tu dedicación, por tu energía, sobre todo, Angélica, por tu disposición también. Te amamos profundamente. Dios bendice a tu familia, Dios te bendice a ti fuertemente. Dios te llena de mucho, mucho amor, de mucha sanidad, de mucha energía de alta vibración. De destellos dorados y de olor de rosas para ti, para tus hijos, para tu familia entera. Dios los ama profundamente y les dice hasta pronto, Angélica. Gracias. Gracias, Arcángel Yaciel. Gracias. Gracias a Dios.